Estas son las exposiciones, tanto de la doctora Wong como la mía, y esta es una presentación que tiene el apoyo de Pfizer y el Colegio de Cardiología. Para recordarles que tienen que loguearse del mismo modo, tenemos dos objetivos principales para la primera parte de la presentación: comprender los tratamientos actuales de control de prevención secundaria y poder aplicar el tratamiento de prevención secundaria basados en las pautas para los pacientes con eventos post-coronario. Y yo me voy a enfocar en la evidencia que hay detrás de estas guías y qué es lo que nos dicen las guías que deberíamos hacer en los pacientes con síndrome coronario agudo. Para esto les quiero contar el caso de un paciente, Marta, que tiene 61 años, no tiene antecedentes de enfermedad coronaria ni antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia o diabetes, pero ella se queja con su esposo porque realmente tiene náuseas y siente opresión en el pecho. No está tomando ningún medicamento por el momento, pero fuma. Cuando llegó al hospital, sus signos vitales: veíamos la presión sanguínea, 145/80, es obesa, tiene un índice de masa corporal de 31 y según el electrocardiograma que se le realizó, se ve una depresión del segmento ST en B4 a B6. El examen físico se observa S4 a la auscultación sin estertores. Y si bien sus niveles iniciales de troponina al ingresar eran negativos, aumentaron a 0.20. Ella se le hace una angiografía coronaria y esta es una de las imágenes de la arteria circunfleja izquierda, y como ven aquí hay una oclusión en el segmento medio de esta arteria. Lo voy a resaltar para que lo puedan ver bien. Aquí debería haber una continuación de la arteria y no se ve, hay algunas obstrucciones. También observamos la arteria descendente anterior izquierda. Aquí se ve bastante bien, no hay bloqueos importantes, nada preocupante. Yo les voy a decir que la arteria derecha coronaria también se observaba bien. ¿Qué se decidió? Colocarle un stent liberador de fármaco, y así se observa después de la colocación del stent. Ustedes ven que acá la arteria se ve con un mejor flujo, mostrando esa parte del corazón. Se le hizo un ecocardiograma con una fracción de eyección de 35%. Se comentó en una hipocinesia grave inferoposterior. Se le hizo un laboratorio de lípidos y estos eran los niveles de 136 miligramos por decilitro. Se le dio el alta el día 3. Las preguntas que vamos a hacerles para revisar estos datos es: ¿cuál de las siguientes es la mejor estrategia para bajar hipolipemiante? Yo quiero que piensen en estas preguntas a medida que vamos avanzando con las diapositivas. En su primer visita de seguimiento en la clínica, se le volvería a controlar el LDL para orientar el tratamiento y comenzar una terapia hipolipemiante, o antes de darle el alta se debería comenzar un tratamiento con estatinas para reducir el LDL en un 40 a 55%. Antes de darle alta deberíamos comenzar un tratamiento con estatinas para poder llegar a un LDL de menos de 100, o el D, antes de darle el alta, deberíamos iniciar un tratamiento con fibratos para bajar en un 10% el LDL y de este modo optimizar el riesgo cardiometabólico. Vamos a ver qué nos dicen los datos. Esta diapositiva realmente creo que es un repaso general que nos ha demostrado la terapia lipídica en el último tiempo. En la parte azul ven los estudios que han hecho foco en la prevención primaria. Pacientes que no han tenido eventos coronarios. Los puntos rojos demuestran que hay evidencia
para niveles bajos de LDL en el eje X asociados con una tasa de eventos mayor en el eje Y. Muchos estudios de las últimas décadas vemos que la prevención secundaria, pacientes que han tenido eventos agudos coronarios, cuanto más podamos bajar el LDL, más chances van a tener de evitar eventos subsecuentes como eventos coronarios. De hecho, en un metaanálisis que se realizó hace más de 10 años, pudimos demostrar que utilizan estatinas para la prevención secundaria se puede reducir significativamente los riesgos. Eventos importantes coronarios se pueden reducir en un 20% o un riesgo, el número necesario para tratar es de 30. Para pacientes con este tipo de eventos, al iniciar un tratamiento con estatina pueden reducir la aparición de segundos episodios. También vemos reducción significativa para eventos cardiovasculares, aunque el número necesario para tratar es mayor. Números similares se encontraron en el número necesario para tratar para evitar la necesidad de hacer alguna cirugía. Tratamientos con estatinas es muy beneficioso para evitar eventos futuros. ¿Y cuál sería el tratamiento para utilizar? El estudio PROVE-IT que se hizo con 4.162 pacientes y pacientes que tenían síndromes coronarios agudos en los 10 días posteriores y tenían tratamientos con estatinas de dosis moderada o podían recibir estatina en altas dosis, atorvastatina en 80 miligramos. Lo que vemos aquí en este cuadro es que aunque todos comenzaron con niveles de LDL bajos, vimos que recibiendo atorvastatina de 80 miligramos se demuestra una reducción más importante de casi el 50% en el nivel de LDL en un lapso de 30 días. Y estas reducciones persisten durante todo el tiempo en que se lleva a cabo el estudio. Lograron un LDL de 62 después de este tratamiento en comparación con los que recibieron pravastatina, que fue de 95 miligramos. ¿Y cómo se traduce esto? Por ejemplo, para los eventos coronarios, pacientes que recibieron atorvastatina de 80 miligramos mostraban un riesgo menor de sufrir un evento coronario en oposición a pacientes que tomaron pravastatina de 40 miligramos. Lo que vemos es una reducción muy importante en eventos coronarios futuros. Esto es similar a estudios anteriores donde se analizaba la terapia de estatina, donde veíamos una reducción significativa en muerte coronaria o eventos cardiovasculares, muerte coronaria o infarto de miocardio y también en aparición de ACV. Nosotros vemos que el tratamiento con estatinas de alta intensidad les da mejores beneficios a nuestros pacientes en el futuro. El tema al que queremos llegar es ¿a qué se refieren las guías? Las guías norteamericanas actualizadas hace un tiempo dicen que más allá de utilizar este tratamiento, nosotros tenemos que pensar qué estatinas darle a nuestros pacientes. Ellos recomiendan que las estatinas de alta intensidad para todos los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, es decir, pacientes que no tienen enfermedad cerebrovascular o enfermedades periféricas. También observaron en las guías norteamericanas que las dosis más altas proporcionan más beneficios que las dosis más bajas. Entonces, lo ideal es tener a nuestros pacientes con dosis altas de rosuvastatina para poder maximizar la dosis que mayormente toleren. Y es un tanto diferente a las guías europeas. En la parte derecha de la pantalla recomiendan que se debe utilizar la estatina para reflejar el objetivo del colesterol LDL. Es decir, enfocarnos en esto y utilizar una estatina que pueda lograr ese objetivo. Y recomiendan recetar estatina en la dosis más alta recomendada para alcanzar este objetivo. Son bastante parecidas porque en última instancia sabemos que para pacientes con eventos coronarios son de alto riesgo, por eso deberíamos maximizar la protección
con dosis altas de estatina. Vamos a volver a las respuestas de las preguntas a ver si podemos elegir la correcta. En el momento que se le da el alta, ¿cómo se debe enfocar la terapia? Se debe hacer una visita de seguimiento y recetar estatina teniendo en cuenta las guías europeas. En B, antes de dar el alta podemos comenzar estatinas que posiblemente permitan lograr esta reducción de un 45 a 55%, atorvastatina de 40 a 80. C, antes de darle el alta debemos comenzar con estatinas que posiblemente permitan lograr un ND de menos de 100, o antes de dar el alta podemos pensar una estrategia de tratamientos con fibratos para reducir el riesgo cardiometabólico. Aquí vemos las respuestas de la audiencia. Vamos a un minuto más o dos para que todos puedan votar. Más o menos son 100 personas que están votando. Está bastante dividido entre los que recomiendan una dosis alta de la estatina para lograr una reducción del 55%. Y muchas personas también eligen una estatina que permita bajar el nivel del LDL a menos de 100. Creo que esto refleja la diferencia que vemos entre las guías norteamericanas, donde se recomienda utilizar dosis máximas toleradas, como le mostré en uno de los cuadros, las que logran una reducción del 50%, que dan la mayor protección contra eventos futuros, y las guías europeas prefieren utilizar una estatina apropiada, pero yo diría que en cualquier paciente, una paciente de 60 años que ya ha tenido un evento coronario agudo, utilizar este nivel de atorvastatina no es suficiente para su beneficio. Si ella puede tolerarlo, deberíamos utilizar una dosis más elevada de atorvastatina o de rosuvastatina, si es posible. Bien. Vamos a continuar porque esta va a ser la segunda pregunta. Después les muestro las preguntas, vemos los datos y volvemos a revisar el tema de las preguntas. Perdón, necesito ver la pregunta en inglés. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones respalda el material bibliográfico? Además de agregar alirocumab, no está asociado con un riesgo menor de eventos cardiovasculares. B, en pacientes con un síndrome coronario agudo de menor, con un tratamiento de estatinas moderado, agregar ezetimiba de 10 miligramos por día no está asociado con un riesgo de eventos cardiovasculares. Infarto de miocardio en pacientes con angina estable, revascularización coronaria o ACV. C, no, esta es C, en pacientes con enfermedad cardiovascular confirmada, en tratamiento con estatina, agregar ácido nicotínico de 1500 a 200 no está asociado con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares adversos. O D, la probabilidad de que esta señora siga fumando al año es de menos de un 50%. Vamos a revisar alguna de estas preguntas para poder elegir cuál de estas es la correcta. La primera pregunta es: ¿cuál es el rol de la niacina, del ácido nicotínico? Nos puede ayudar a reducir el LDL, pero también puede aumentar el HDL en pacientes en cuales se pueden beneficiar de esto para prevenir eventos cardiovasculares futuros. Este es el resultado del estudio AIM-HIGH. Pacientes que ya tomaban estatina se aleatorizaron para recibir niacina o placebo, y como ven en esta gráfica no hay beneficio con el agregado de niacina. Realmente no creemos que el tratamiento con ácido nicotínico debe
ser rutinario en estos pacientes si reciben ya una estatina de dosis moderada. Este realmente es un estudio muy importante que se publicó hace unos años. En este estudio, pacientes que ya tomaban estatina fueron aleatorizados para recibir ezetimibe o placebo. Lo que se descubrió es que con más de 18.000 pacientes se pudo reducir el nivel de LDL en pacientes que ya tomaban ezetimibe y estatina, y también se redujeron eventos cardiovasculares mayores. Este estudio es muy importante porque nos ayuda a ir más allá del concepto de que tratamiento con estatina es el único que puede prevenir eventos cardiovasculares. Quizás sí reduce el LDL, que es muy importante, de manera importante, pero hay otras drogas que también pueden reducir el nivel de colesterol LDL. Y aquí vemos que al agregarle ezetimibe al tratamiento con estatina podemos reducir estos eventos cardiovasculares importantes. Y esto refuerza la hipótesis de LDL, porque estos niveles son realmente muy importantes para poder estimar y reducir eventos cardiovasculares futuros. Hubo otros estudios con los inhibidores PCSK9. Van a escuchar hablar de esto más adelante. Brevemente quiero comentar que este estudio, el estudio Odyssey Outcomes, en este estudio pacientes con síndrome coronario agudo, habían experimentado este síndrome en los últimos meses, recibieron una dosis alta de estatina, la máxima dosis tolerada, y después fueron aleatorizados para recibir alirocumab, que es un inhibidor de PCSK9, o placebo. El objetivo de este estudio es tomar pacientes que ya estaban en tratamiento con estatinas, pero que aún no habían logrado sus niveles esperados para LDL. Y al agregarle un inhibidor de PCSK9 podíamos reducir estos niveles entre 25 y 50. Entonces, es reducir los niveles de LDL más allá de lo que logran las estatinas. Y esto es lo que observamos, lo que se logró. En la línea azul, los pacientes que solo recibieron estatina a nivel de 100, donde habían empezado. Los pacientes que recibieron alirocumab muestran una reducción significativa, una reducción del 38%, y ven que puede aumentar a 50 a los pacientes que continuaron en este estudio. ¿Esto en qué se traduce? En una reducción de eventos cardiovasculares importantes. Cuando ven acá a los que muestran un 9.5% de probabilidades de experimentar un evento cardiovascular. Los pacientes que lo recibieron solo estatina, hay un 11.1% de reducción del riesgo. También observamos reducciones en infarto de miocardio no fatal, en ACV isquémico y en angina inestable. Entonces, además de tomar estatina, los pacientes aleatorizados para que tomaban inhibidores de PCSK9 podían reducir la posibilidad de algún evento cardiovascular. Hay un problema que persiste en este tipo de pacientes con síndromes coronarios agudos. Quizás un tercio de nuestros pacientes aún fuman. Entonces nosotros pensamos mucho en cómo lograr que estos pacientes dejen de fumar. Hay un trabajo que Dr. Awan y su equipo han publicado en cuanto a la cesación tabáquica. Más del 50% de los pacientes sigue fumando durante el año siguiente después de que han tenido un evento cardiovascular. Probablemente muchos de estos no recibieron ayuda de sus médicos aconsejándoles que dejen de fumar. Algunos de estos pacientes, el 10% recibe una receta para poder dejar de fumar, y de los pacientes que recibieron esta receta, de los que usaron este medicamento fue solo por un plazo de 4 a 7 semanas. Lo importante es darle a nuestros pacientes los recursos que necesitan para que puedan dejar de fumar, porque nosotros sabemos la importancia que tiene el dejar de fumar para poder evitar o prevenir eventos futuros. Bueno, vamos a volver a las preguntas, a ver qué es lo que han respondido. Para recordarles, ¿cuál es
de estas afirmaciones están respaldadas por material bibliográfico. Además de la dosis de estatina máxima tolerada, el agregado de aldirocumab no está relacionado con un riesgo más bajo de complicaciones cardíacas graves. B, en pacientes con síndrome coronario agudo y con un LDL entre 50 y 100 que reciben un tratamiento de estatinas moderado, agregar ezetimibe 10 miligramos diarios no está asociado con un riesgo más bajo de muerte cardiovascular. C, en pacientes con una enfermedad cardiovascular confirmada que toman estatina, agregar niacina de 1500 a 200 miligramos diarios no está asociado con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares adversos. O B, D, la probabilidad de que estos pacientes sigan fumando en el plazo de un año es menor al 50%. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Sé que hay muchos de ustedes que pueden responder. Hay 1000 personas que están siguiendo el webinar. La mayoría votó por la opción C. Estas son buenas preguntas. La opción C es la respuesta correcta porque sabemos que agregar niacina a un paciente que ya toma estatina no ofrece ningún beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares. Esta es la respuesta correcta. La respuesta B, que observa el rol de ezetimibe. El estudio PROVE, que mostraba que reducir el LDL con ezetimibe podía reducir la aparición de eventos cardiovasculares para pacientes que ya tomaban estatina y lo mezclaban con ezetimibe, podía reducir eventos cardiovasculares. La opción B entonces es incorrecta porque dice que no van a recibir ningún beneficio. Como observamos, de acuerdo al trabajo de la doctora Wan, en Estados Unidos más de la mitad de los pacientes continúan fumando al año de darles el alta. Entonces tenemos que asegurarnos de brindarles los recursos necesarios para que puedan dejar de fumar. Entonces esta no es una opción correcta porque sugiere lo contrario. Entonces, lo que resaltamos en esta sección es que uno cuando llega a la dosis máxima tolerada de estatina, para poder reducir aún más ese nivel, se puede utilizar ezetimibe en este sentido. Y además de esto, debemos enfocarnos en tratar de ayudar a nuestros pacientes que aún están fumando, no solo a través del consejo que uno le da en la práctica clínica, sino también a través de la receta de este tipo de drogas que ayudan.